Palabras más, con Álvaro García. Gustavo Grobocopatel, más conocido en su país como el Rey de la Soya, es el director de uno de los grupos empresariales más importantes de América Latina, los Grobo, líderes de la producción y exportación agroindustrial alimentaria con productos como el trigo y la soya. Este empresario de origen ruso-judío logró en pocos años modernizar la empresa familiar creada por su abuelo a mediados del siglo XX. Introdujo la informática y otras técnicas de gestión empresarial modernas. Comenzó a utilizar el método de siembra directa y el uso de semillas transgénicas, innovando radicalmente en el manejo del sector agrícola argentino. En las décadas del 90 y 2000, la empresa fue una de las protagonistas del salto del rendimiento agropecuario que llevó la producción de granos de 30 a 60 millones de toneladas, convirtiéndose en la década de 2000 en uno de los principales grupos económicos de la Argentina. Por la visión que lo llevó a convertir la agricultura tradicional en una agroindustria que factura millones de dólares al año, Gustavo Grobocopatel es frecuentemente invitado por varios gobiernos del mundo para su asesoría en el tema de tierras y cultivos. Gustavo, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro. Es un placer tenerte en Colombia. Igual. ¿Qué te trae por acá en esta ocasión? Bueno, siempre vuelvo a Colombia, pero ahora tenemos una serie de reuniones con el gobierno, incluido con el presidente Santos, el ministro de Agricultura, vinculado con todo este proceso, el proceso de paz y la importancia que tiene la agricultura en el proceso de paz. Y creo yo que la idea es conversar sobre la experiencia que, por lo menos que hemos tenido nosotros en el establecimiento de nuevas formas de organización y el desarrollo de una agricultura competitiva, sustentable, inclusiva, en este caso en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Antes de entrar a hablar un poco más en detalle sobre todo este tema que tiene que ver con Colombia, quisiera empezar por el origen de esta historia. Gustavo, ¿qué es lo que ha hecho que los Grobo sean un grupo de agroindustria diferente, especial? ¿Cuál es la propuesta particular que tiene esta organización? Hay varias cuestiones. Uno es el modelo de negocios, es un modelo de negocios de integración en la cadena de valor y básicamente que es un modelo de negocio adaptado a la agricultura del siglo XXI. La agricultura del siglo XXI es una agricultura conocimiento intensiva, que requiere proveedores de servicios y proveedores especializados que ayuden al productor a desarrollar esa agricultura. En la época de mi abuelo hacía todo. Ahora un productor no puede hacer todo, necesita tercerizar en otros que lo ayuden a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque hay más conocimientos, hay más intensidad en el uso de esos conocimientos. Logrobo es una empresa que de alguna manera trata de ayudar al productor creando un ecosistema de negocios alrededor de él y ayudándolo a desarrollar esa agricultura en forma competitiva. Por ejemplo, mi abuelo se guardaba su semilla para sembrar. Hoy ya, si te guardas tu semilla, perdés competitividad, tenés que comprar. Entonces tenés que tener un asesor que te diga qué tipo de germoplasma, qué tipo de semilla. La agricultura de precisión usando GPS, GIS, la biotecnología, las nuevas moléculas químicas, la siembra directa, la gestión del riesgo, que antes el productor, digamos, no tenía esa sensación del riesgo, hoy hay una sensación del riesgo diferente. La optimización en temas de logística, las integraciones en las cadenas de valor, pues son todos conceptos y desarrollos que son fundamentales para que un productor hoy sea sustentable. Eso por ahí en Latinoamérica, el campo siempre fue un sector pobre, un sector, digamos, más atrasado que el resto. En la medida que ese sector empieza a ser, digamos, más desarrollado, requiere de este tipo de ayuda. Gustavo, ¿qué papel juega el conocimiento y la información en esa articulación que nos acabas de describir? Bueno, es que el conocimiento es todo hoy. Toda esta tecnología se basa en el conocimiento, pero la gestión también es conocimiento. O sea, no es un tema solo de tecnología, sino también de organización, de cómo gestionás, de cómo reducir los costos de transacción. En fin, el conocimiento hoy es algo que perfora transversalmente todas las actividades que se desarrollan en el campo. Gustavo, hay un hecho claro y es que la población del mundo está creciendo y la demanda de alimentos en consecuencia también.
¿está el mundo en capacidad de atender de manera suficiente esa demanda? Sí, el mundo está en capacidad, pero no es suficiente, ¿no? También hay que revisar los hábitos de consumo. Pienso yo que el mundo, si tuviera los hábitos de consumo que tienen hoy en Estados Unidos, no alcanzan 7 planetas. Un norteamericano consume el doble en términos energéticos que un europeo y 4 veces más que un africano. Entonces hay que, por un lado, revisar el tema de hábitos de consumo y, por otro lado, incrementar la producción, que eso sobre base de tecnología se puede incrementar la producción sin tocar áreas de servicios ambientales importantes como pueden ser los bosques, las selvas o los humedales. El impacto del precio de los alimentos. Pues obviamente tú describes un espacio de economía de mercado donde hay una mayor demanda y en consecuencia puede haber un aumento de los precios. ¿Ese aumento de los precios de los alimentos a quién afecta más? ¿Afecta por fronteras políticas o afecta segmentos específicos de la población? Es un gran debate, porque si los precios de los alimentos aumentan y los alimentos se producen en el campo, que es donde está la mayor cantidad de pobres del mundo, teóricamente el aumento de los precios de los alimentos deberían beneficiar a los pobres del mundo. Pero hay otras cuestiones, que es quién captura la renta en las cadenas de valor. Yo creo que el aumento en el precio de los alimentos es algo que debería ser beneficioso para las zonas rurales del mundo. Ahora, quiero decir esto en un contexto. Los precios de los alimentos han venido bajando en forma sistemática en los últimos 100 o 150 años. Antes, dentro del portfolio de gastos que tenía una persona, gastaba el 50% en comida. Hoy gasta el 20% en comida o el 10% en comida, bueno, dependiendo de qué lugar. Es decir, ha venido perdiendo importancia relativa el gasto en alimentos y demás. Esta suba del precio de alimentos lo que hace es levantar un poco esa tendencia, pero no revertirla totalmente. O sea, no estamos igual que antes. Los alimentos cada vez son más baratos y los alimentos también hay cada vez mayor disponibilidad y variación en el tipo de alimentos. Entonces, yo creo que hemos dado un salto de mejora. Ahora, los precios suben para incentivar la oferta. Cuando los precios suben, se estimula la productividad y aumenta la producción. El mejor remedio para contrarrestar la suba de los precios es la suba de los precios. Porque cuando suben los precios, aumenta la oferta y bajan los precios. Mencionabas ahora algo que parece muy interesante y que seguramente puede tener mucho que ver, digamos, en la visión a futuro de todo este panorama de lo que va a ser la alimentación global, y es la diferencia de consumo que hay en diferentes sociedades. Hablabas del tema de Estados Unidos comparado con Europa, y bueno, y Europa comparado de repente con una sociedad como la de América Latina o como la de la India o como las de Oriente. ¿Cuál sería como la fórmula intermedia para hacer viable, digamos, en el diseño de la dieta de la humanidad, para hacer viable la cantidad de alimentos que se necesitan para el mundo? Es muy difícil saberlo, ¿no? Porque la realidad, ir a decir a China que dejen de comer pollo y que sigan comiendo arroz o granos directamente como comían antes, es difícil. La gente se acostumbra a comer proteínas, carnes y demás, y es difícil impedirle que hagan ese tipo de cambios en las dietas. Yo creo que eso tiene que ver con un tema de conciencia, ¿no? Y un tema de salud y un tema de nutrición, tiene que ver con cambios culturales, y eso lleva un poco de tiempo. Ahora, esos cambios culturales han sido exitosos en otras cosas. Por ejemplo, el cigarrillo. Se ha dejado de fumar, no del todo, pero una gran parte se ha dejado de fumar. Eso tuvo que ver con campañas de comunicación, pero también con cambios en los hábitos culturales y políticas de Estado muy claras en relación a eso. Yo creo que en el tema de los hábitos de consumo y de alimentación también se puede seguir ese mismo mecanismo. Por ejemplo, en la producción de diferentes tipos de alimento proteico, yo veía la gran diferencia que existe, por ejemplo, entre producir 1 kilo de carne vacuna a producir pescado. Claro, esa es una.
pero también la dieta puede estar más equilibrada entre carnes y legumbres. Y la producción de legumbres es 10 veces más barata que la producción de carne, en términos económicos, energéticos y en el tema de gasto de agua, por ejemplo, que es otra de las grandes restricciones. Entonces, tener una dieta equilibrada de legumbres, cereales, carnes y demás ayudaría muchísimo. Después hay mucho gasto energético en temas de packaging, de logística y demás, que también aumentan los costos, ¿no es cierto?, el desperdicio, cómo se recicla la basura, los desperdicios, cómo vuelve eso dentro del circuito energético, ¿no? Son varios temas. Gustavo, la importancia del desarrollo de la biotecnología, ¿cuál es? Por ejemplo, en el caso de los Grovo, ¿qué tan importante es y cuánto le invierten a ello? Mira, en los Grovo, pero déjame darte un comentario. El desarrollo de la biotecnología hace que hoy pensemos que las plantas, más que vegetales, son plantas industriales. Antes de un vegetal, de una planta de maíz, de soja, salían granos para alimentos. Hoy de esas plantas pueden salir bioplásticos, remedios, energía y además de alimentos. O sea, cada vez más tiene un uso industrial, con lo cual estamos pensando que estos vegetales son la base de una nueva revolución industrial verde, que algunos llaman bioeconomía. Y la clave está en la biotecnología, porque la biotecnología permite hacer que esas plantas, vos de alguna manera las domestiques a las plantas para obtener los productos en cantidad y calidad que vos necesitas. Entonces, vamos a tener plantas industriales sin chimeneas, que no emiten dióxido de carbono, sino que lo absorben, que usan una energía renovable como la energía solar y no con el carbón y demás otros productos que son más contaminantes, y que además tiene una particularidad. La revolución industrial anterior concentró a la población en ciudades. Esta revolución industrial revierte el sentido de la inmigración hacia el campo. Es en el campo donde se va a desarrollar esta nueva revolución industrial. La biotecnología, de alguna manera, es la máquina de vapor de la anterior revolución industrial. Gustavo, hagamos una pausa un segundo para seguir hablando de esa revolución industrial verde y cómo tendría que aplicarse en Colombia.